las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. En primer lugar está aquí Carolina Fierro, que es politóloga. Bienvenida a este programa. Hola Juan Carlos, buenas noches a todos los oyentes y a mis compañeros panelistas. Julián Espinosa, concejal, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a toda la mesa y a toda la audiencia de RCN. Jairo Rivera, politólogo, bienvenido también. Buenas noches, muchas gracias, un fuerte abrazo para todos ustedes. Y Alejandro Salas, analista político, gracias por acompañarnos. Carlos, Alejandro, muchas gracias por invitarme y un placer estar acá con todos ustedes. Bueno, el presidente Petro en las últimas horas, ya lo escuchamos al principio del programa, se refirió a las mujeres periodistas del siguiente modo. Están allá, pero malos los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta! Ahora le toca a usted, defensora. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué opinan ustedes de estas palabras del presidente de la República? Carolina Fierro. Indignación total por quien lo dice, por cómo lo dice y cómo se refiere. Evidentemente sabemos que esto puede tener un nombre propio a una periodista mujer, que sabemos de la permanente pelea que existe de él contra ella, pero independientemente de si va dirigido a ella o no, es una falta de respeto a todas las mujeres colombianas, sean periodistas o no, que lo diga el presidente de la República y que se refiera en ese lenguaje siendo el jefe de Estado. Es por todos lados, es una expresión muy mal hecha, casi que grosera. Después en Twitter trata de echar para atrás, pero en un país en donde permanente vemos violencia entre la mujer, violencia entre hombres, violencia y mucha más confrontación, polarización, el presidente de la República en este momento, en lo que lleva de gobierno, en lo que le falta con sus proyectos y potencia de la vida y potencia de la paz y la política del amor y todas esas barbaridades que dice permanentemente, no puede estar hablando y refiriéndose a las mujeres y a las mujeres periodistas de la forma como es que se refirió él. ¿Fue ayer o antier? El viernes. El viernes. En la posesión de la defensora. Indignación total. O sea que usted cree que esas palabras estaban dirigidas a Vicky Dávila, la directora de la revista Semana, pero que incluso así fue, el presidente ha cometido un error grave. Muy grave. ¿Es así? Sí, muy grave. También es como víctima, sino es también de esa estigmatización, muñecas de la mafia, mujeres de la mafia, todo ese mundo narcótico y narconovelas y Gustavo Bolívar y ese mundo en el que lastimosamente desde los años 80 hemos vivido. Entonces, ese escenario en el que se mueven y tiene, o sea, para que una persona se refiera a otra persona, de ahí es que tiene temas muy, muy oscuros en su corazón, en su mente, en su léxico. Entonces, muy, muy desafortunado, ni siquiera desafortunado, grosero el presidente de la República referirse así a las mujeres y a las mujeres periodistas. Julián Espinosa, ¿cuál es su opinión? Me parece que la posición del presidente tiene dos hechos particularmente graves. Primero, es una posición misógina en la cual generaliza a todas las mujeres que están en el oficio del periodismo, lo cual es absolutamente negativo. Y lo segundo, pues es que es un hecho puntual de ataque contra la libertad de prensa, algo que él ha venido haciendo gradualmente y que ha ido intensificando en la medida en que ha tenido encontrones directos con ciertos sectores de la prensa. Lo que usted dice tiene toda la razón. Seguramente él hace esa generalización por su pelea constante con Vicky Dávila, pero lo cierto es que Colombia tiene
cientos, sino que miles de periodistas mujeres que hacen una labor fantástica y que no merecen ser tildadas como hizo el presidente de la República. Además, las mujeres de la mafia, de alguna manera, en algún momento, si uno va a la historia que se leía, algunas oficiaron como prepagos, tenían que ver con el mundo oscuro del narcotráfico, tenían que ver con el mundo oscuro de la violencia en Colombia, y realmente yo creo que eso no son las periodistas en Colombia. Lo otro grave es además que el hombre, en vez de reconocer que se equivocó, le echa más leña al fuego, así que yo sí rechazo absolutamente las palabras del presidente Petro, y además le pido un respeto por la prensa de este país, que claramente no le gusta mucho al gobierno, porque le ha levantado varios escándalos de corrupción. Alejandro Salas, ¿qué piensa del asunto? No, pues rechazo total, pero sobre todo rescatar la paradoja que encierra que esas declaraciones las haya hecho mientras posesionaba a la defensora del pueblo, y entonces, posesionando a la defensora del pueblo, Iris Marín, atenta contra la dignidad de las mujeres, atenta contra la libertad de prensa, y además lo hace en su cabeza impunemente, porque en vez de recoger las velas y reconocer que hubiera podido ser un lapsus, o que se descachó, que no estaba en su día, así como estaba hablando de cómo le dolía lo que estaba pasando con su hija Antonella, hubiera podido decir, estaba tan dolido que hasta esas cosas se me salieron. Lo que hace es, vuelve e insiste en el argumento. Entonces uno se queda pues entre preocupado, frustrado, angustiado, porque las libertades que debían estarse resaltando al momento de la posesión de la defensora del pueblo, lo que terminan siendo es mancilladas por el propio presidente de la República. Jairo Rivera, ¿cuál es su punto de vista? Yo creo que hay pocas expresiones y hay pocas palabras tan desafortunadas del presidente Petro como la que escuchamos en la posesión. Tenía la oportunidad además de oro para hablar de la Defensoría del Pueblo, para hablar de la primera defensora del pueblo y de la historia de Colombia, para hablar de los retos de la Defensoría del Pueblo, para hablar de las mujeres, para hablar de la transformación política en términos de la barrera de obstáculos que han vivido las mujeres no solo en política sino en la función pública, y lo desaprovechó además contradiciendo el discurso que ha llevado a la izquierda democrática al poder, que es un discurso en defensa de los derechos de las mujeres, en defensa de superar las barreras de obstáculos de las mujeres. Entonces me parece que es desafortunado por donde se le mire. Huyó hacia el frente, estoy de acuerdo en eso con Alejandro, que es un truco permanente que el presidente utiliza, y esa huida que a muchos nos habría gustado que hubiera sido más bien una autocrítica sincera, nos pone otra vez en un país en donde la lógica amigo-enemigo sigue siendo y seguramente seguirá siendo hasta el 26, tal vez más allá, el principal constructor de la política. En ese tiempo estamos y parece que nadie escapa de allí. Pero les quiero hacer otra pregunta. El presidente de la República siempre ha hecho este tipo de cosas. Hay muchos dirigentes políticos que se expresan de ese modo y seguramente lo hacen porque les funciona. Les funciona, por ejemplo, cuando están en la oposición, en algunas ocasiones funciona cuando están en el gobierno. En Estados Unidos, por decir algo, Donald Trump dice cosas así, y en España hay dirigentes políticos que dicen lo mismo, y en Francia, y en Chile, y en Burkina Faso. Eso pasa siempre. La pregunta aquí es, ¿esto le funcionará a él? Es decir, ¿le dará popularidad suficiente para poder gobernar tranquilamente, o le permitirá que un copartidario de él o una copartidaria sea elegida en el año 2026? ¿Esto le servirá, o por el contrario esto va a ser como pegarse un tiro en el pie? ¿Qué piensan ustedes de este tema? Julián Espinosa. No, yo creo que esto no le está funcionando al presidente. Claramente las últimas encuestas lo muestran con popularidad por debajo del 30%, y eso tiene una razón de ser de cara a lo que está pensando la sociedad colombiana. El presidente Petro ha llegado con un discurso y está gobernando con un discurso completamente diferente. Llegó con un discurso a favor de la mujer, un discurso de la igualdad, un discurso del trabajo mancomunado que, como bien decía Jairo, pues tiene que ver claramente con lo que han hecho las izquierdas democráticas, las centroizquierdas democráticas en el mundo, pero ha mostrado una cara misógina, ha mostrado una cara machista, una cara muy diferente. Llegó con el discurso de que no iba a subir el precio de la gasolina, que no iba a subir el precio del diésel, y hoy tenemos claramente unos paros camioneros por el aumento del precio del diésel, casi que duplicó el precio de la gasolina. Él avivó en el paro nacional muchas de las cosas que tenían que ver con la reforma tributaria, llegó acá e impuso una nueva reforma tributaria. Al igual, en el paro nacional también trabajó el tema de
del aumento del precio de la gasolina, acá viene haciendo lo mismo. Entonces, lo que encontramos, y pues usted mira, por ejemplo, los temas de defensa, o sea, lo que ha hecho con Misión Cauca es calcado lo que en su momento hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, yo lo que creo es que en el accionar hay una falencia estructural entre lo que el presidente ha dicho y lo que está haciendo. Entonces, mucho discurso, poca acción real de lo que significaría una izquierda moderna. Entonces la gente ya no le está creyendo, y como la gente no le está creyendo, esto se le está volviendo una bola de nieve que definitivamente lo que le está trayendo es impopularidad y, por supuesto, incredibilidad en la sociedad. Alejandro Salas, ¿qué opina del tema? Pues es que cuando uno habla con diferentes personas, uno se encuentra con que hay como dos tensiones. Unas personas que dicen que todo esto es parte de un esquema de promoción del caos que el presidente está creando para favorecer la posibilidad de generar aún mayor división en los colombianos y eventualmente favorecerse políticamente esa mayor fractura de los colombianos. Y otra tendencia que dice esto es la más absoluta incompetencia. Y lo que es aterrador es que en el caso de las mujeres, pues es que son las dos. Porque es una incompetencia brutal en el momento de estar posesionando a la defensora del pueblo, insultar a las mujeres. Pero también la necesidad de generar este caos le juega en contra, porque esas mujeres que creyeron en él, pues empiezan a no creer más en él, y empieza él mismo a cimentar su propia debilidad. Entonces yo creo que esto, por donde uno lo mire, le juega mal al presidente. Alejandro, quisiera complementarle con una cosa. Recuerde que cuando el presidente Petro estaba posesionando a la ministra del Deporte, dijo que él no entendía para qué era ese ministerio, mientras estaba haciendo la posesión. Entonces, digamos, eso ya viene haciendo carrera, y lo que realmente hace el presidente, pues es un grado de incoherencia impresionante. Y también en el foro de Cartagena del ministro... Por supuesto, Carolina. Ay, ¿cómo se llama el ministro? El del ministro TIC. Que fue a hablar de Liscano, y llegó a hablar, y estamos en un foro de inteligencia artificial, el presidente llega a desvirtuar todo, a cuestionar, a hablar para que la inteligencia artificial, o sea, hablar todo lo que no estaban a favor en el foro. Entonces a mí lo que me parece es que permanentemente este discurso del presidente es una sucesión de incoherencias, de una falta de conexión con la realidad. Creo que eso es otro tema que tenemos, Juan Carlos, más tarde, cuando habla del golpe de Estado y el designio oligárquico y la vida, o sea, es este tipo de alusiones en un lenguaje que no corresponde a un país, pues a enfrentar a los problemas de un país que tiene, como Colombia, los retos que tiene ya más del 50% de su gobierno. Entonces, eso permanentemente, esas idas que se pega el presidente a otros discursos, a hablar en temas abstractos. Entonces ese tema, el discurso de él definitivamente no está siendo coherente con la realidad, ni con lo que planteó cuando se eligió, ni cuando está gobernando, porque está gobernando también en otros temas que no corresponden a lo que realmente necesita Colombia. Y si quería atacar a Vicky Dávila, lo que termina es fortaleciéndola como la figura de oposición en Colombia, que ya en las últimas encuestas empieza a puntear. Lo que hace con esto es atornillar aún más esa figura de esta mujer que está enfrentada a Petro, y que evidentemente está generando una alineación política alrededor de ella. Claro. Juan Carlos, a la pregunta que usted hacía inicialmente, que me quedé pensando, porque mi primera intuición fue decir, no, esto no le puede funcionar a nadie porque esto es terrible, es antidemocrático, es antirracional, en el sentido de que digamos un insulto de este tamaño pues no sería admitido en la democracia. Pero fíjese que no sé no sé si le funciona o no. A lo mejor de pronto sí le funciona. A lo mejor le funciona, ¿cierto? No solo con su gente, es que es el síntoma de la política contemporánea y de las sociedades contemporáneas. Estaba viendo esta mañana, fíjese usted, las publicidades que se están votando entre Kamala Harris y Donald Trump, pero particularmente las que le responde Trump. Qué cosa tan efectista y tan particularmente violenta. Y creo que la política contemporánea se ha vuelto supremamente violenta. Es una política de guerra, es una política amigo-enemigo. Y para despetrificar el debate, es lamentable que lo estemos discutiendo alrededor del presidente de la República, además que es el ejemplo y el referente de la nación, es su primer comandante, pues.
pero yo creo que es un síntoma de la política, y lo vemos también en la propia Vicky Dávila y sus trinos. Es decir, la violencia de la política contemporánea es brutal. Se Pero está Vicky pareciendo Dávila es mucho periodista, no política. no, de acuerdo, Bueno, es la pero presidenta. también Sí, tiene ella tiene una labor ni ética. ha sido ¿cierto? elegida, no, pero claro, también tiene una claro, labor pero Este no señor, fue por elegida. ejemplo, es el comandante No jefe del ejército. No importa. Es que la democracia exige de un debate público transparente, tranquilo. Es decir, eso es lo que no estamos teniendo en este tiempo. Estamos en un debate público lleno de violencia, y por supuesto que no hay nada peor que quien sea el que la palanque sea el presidente de la República, indudablemente. Pero yo creo que eso no puede hacernos olvidar de que lo estamos viendo en todas partes, en la mayoría de políticos, lo estamos viendo en periodistas, lo estamos viendo en muchos lugares, y es muy triste porque marca un signo de un tiempo que, en vez de construir acuerdos, en vez de construir pluralismo, en vez de construir lógicas de paz, tú lo mencionabas, los lenguajes, es decir, por un lado va el lenguaje y por un lado van las ideas y los discursos, pero por otro lado va en realidad toda esa cantidad de discursos de odio y de violencia que estamos viendo en este tiempo, y que terminan contradiciendo a todas las promesas de los políticos. Es una cosa supremamente loca, y valdría la pena que en algún momento nos sentemos a pensar éticamente otra vez la política y pensar otra vez la sociedad en la que estamos viviendo, porque nos está conduciendo a lugares muy violentos y muy oscuros, creo yo. Pero una cosita para el profesor. Adelante. No veo agresividad por parte de los medios. O sea, más bien veo a los medios atacados por un presidente. O sea, no veo, empezando por la casa donde estamos sentados, ni al Tiempo, ni a... O sea, el hecho de investigar y destapar temas del gobierno no significa que sea agresivo y que sea violento, o que Vicky en algún momento, pues ella es una periodista y es fuerte y se conoce independientemente de que uno la quiera o no, es otra cosa, pero yo no veo que, o sea, usted está comparando política con... Yo en los ningún medios. momento he generalizado Entonces, a los medios de no lo comunicación. veo. No, de hecho nunca utilicé la palabra los medios de comunicación. No, dije algunos periodistas. Es decir, creo que hay un signo de cierta violencia política que está enquistada en lugares de la sociedad que éticamente deberíamos exigir mantengan un diálogo público distinto, y eso no lo estamos viendo. Por supuesto, hay que exigírselo en primera medida al comandante de la nación, a nuestro presidente de la República, y eso no lo vimos en este episodio y no lo hemos visto en muchos otros episodios, pero creo que es un debate que hay que generalizar. Pero lo que uno se pregunta, y les quiero hacer esa pregunta, es ¿por qué da la impresión de que los hechos, o sea, la realidad no cuenta? Miren, hace poco decía Marty Baron, exdirector del Washington Post, un hombre que ha dirigido equipos que se han ganado 18 premios Pulitzer, decía que, claro que en el periodismo puede haber objetividad, es decir, por lo menos el intento de decir la verdad, y él en una conferencia señalaba lo siguiente: si uno va al médico, uno quiere que el médico sea objetivo. Así que el médico coja los exámenes de sangre que le hacen a uno y le diga, mire, usted tiene esto, y que le diga objetivamente lo que uno tiene. Si uno va a comprar un apartamento o alquilar una finca, quiere que el asesor inmobiliario sea objetivo, que le diga, mire, este apartamento en realidad vale esto porque tiene estas... Pero entonces él señalaba que el periodismo debería ser igual. Si uno quiere informarse, debería buscar gente que diga, o por lo menos intente decir la verdad, pero parece como que eso no cuenta. Entonces, vuelvo al caso del presidente, decir que las periodistas son muñecas de la mafia, pues habría que demostrarlo, pero pues eso no está claro, y además la generalización, por supuesto, pone sobre la mesa que el presidente ahí se está equivocando. Pero la pregunta, y no sé quién la quiera contestar de ustedes, es ¿por qué la gente hoy no cree la verdad? Es decir, hay muchos medios que dicen la verdad, me refiero internacionalmente y nacionalmente también, decir, mire, lo que pasó fue lo siguiente, y la gente sale a decir, no, eso no es así, lo que pasa es, y se arma una discusión sobre que no tiene nada que ver con la verdad, y uno no puede sacar a la gente de ahí. ¿Por qué pasa eso? Yo no lo entiendo. Doctor Iragorri, eso es parte de los nuevos enfrentamientos, y lo que en la teoría de la guerra cognitiva se llamaría la guerra de quinta generación. En la guerra de quinta generación y guerra cognitiva, toda la información se ha pasado por parte de las redes sociales al comentario que en algún momento generó una verdad. Es decir, el like a la fake news lo que hace es generar un sentimiento de verdad y un arropamiento de las condiciones que pueden ensalzar o bajar a uno de los estados, y eso se acaba de ver claramente, o se está viendo en este momento, entre el conflicto entre Irak y Palestina, ¿sí? Ambos bandos han utilizado varias de sus imágenes para tratar de conseguir apoyo, y ese apoyo que ellos han generado es parte de lo que se genera para tratar de conseguir
en un estado de opinión la posibilidad de que se tenga mayor apoyo en general. Entonces, en ese estado de las redes sociales, en esa creación de las fake news, la verdad no existe. Y la realidad es esa. La realidad es que la verdad no existe. Nadie le cree a nadie, porque cualquier información que sale tiene una credibilidad inmediata que pierde credibilidad a los 5 minutos. Y ese es un estado de crisis que hoy además tienen los medios de comunicación, un estado de crisis además que tienen los gobiernos, y es algo que tenemos que atender de alguna manera, porque usted tiene toda la razón. Hoy la verdad no se cree. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Estamos en la campaña de las elecciones en Estados Unidos. En las elecciones pasadas, después de que las perdió Donald Trump, porque las perdió, el presidente Trump en ese entonces llamó al estado de Georgia, uno de los y está la grabación, me estoy refiriendo a una cosa que es cierta que está ahí. Llamó al estado de Georgia y le dijo a un funcionario: yo necesito que usted encuentre 11,000 y pico de votos. Está la grabación. Sí, por supuesto le está diciendo: mire, encuéntrelos donde no existen. Bueno, eso es llamar a un funcionario a alterar el resultado electoral. Ustedes pueden llamar eso fraude, delito, lo que quieran, atentado contra la democracia. Y pensar que hay gente a la que le muestran la grabación y dicen que no, que eso no es verdad. Y ahí está la grabación. Me refiero y yo entiendo que haya gente que vote por Trump y me parece muy respetable, hay gente que quiera votar por Kamala Harris, me parece muy... Pero ahí está la grabación, es un hecho cierto. El presidente Trump no ha desmentido eso. Y sin embargo, hay gente que dice que no, que él nunca intentó alterar el resultado electoral en Estados Unidos en el año 2000, hace 4 años. Es realmente curioso. Es que me iba a decir algo, sí, alguna Alejandro. otra persona en la mesa. Sí, es que hay una cosa que es bien interesante. Hay un libro que se llama Masters of Disaster, que es de unos estrategas políticos americanos, que lo sacaron hace unos años, y coincide con lo siguiente, y es que la gente, a partir de la movilidad y la hiperconexión, está buscando sentirse cómoda y está buscando sentirse segura. Y entonces busca lugares donde la gente piense similarmente. En Estados Unidos hay lo mismo. Exacto. En Estados Unidos hay una cosa que está inventariada, que son los landslide counties, que son aquellos condados donde hay una votación por uno de los dos candidatos donde gana por más de 20 puntos. Es decir, donde un candidato le da una pela al otro. Usualmente esos son escasos, son como el 10% en un lado y el 10% en el otro, y después hay una gran pelotera alrededor de quién gana en los demás. Pues esos condados han crecido exponencialmente en los últimos 15 años. Más del 40% han crecido esos condados. Y a eso hay que sumarle lo siguiente. Entonces ya no solamente la gente está buscando vivir donde la gente piensa similar, y entonces la posibilidad de crear conocimiento nuevo o buscar un consenso en opiniones diferentes se va dilatando, sino que además la forma en la que se comunican las redes sociales pues es a través de likes, como usted lo mencionaba. Quiere decir, me gusta, quiere decir, estoy de acuerdo con eso. Entre más gente esté de acuerdo con lo que yo digo, independientemente de si es verdad o no, tengo más éxito. Y entonces las campañas políticas y a veces el ejercicio del gobierno pareciera que se convierte no en buscar la verdad para solucionarla, sino en encontrar cuál es el argumento con el que hay más gente, digamos, en concordia, independientemente de si es verdad o no. Entonces lo que estamos viviendo es como un mundo en el que, digamos, ya hay una separación total entre la capacidad para ser elegido y la capacidad para gobernar, pero ahora entonces en cabeza del presidente Petro además vivimos pues una disolución entre el gobierno para qué y el gobierno por qué. Y también, de acuerdo con lo que está diciendo Alejandro también, y también cuando los líderes se encargan de negar esas realidades y negar, o sea, al igual que Trump, o sea, y Trump hizo la llamada, bueno, no sé Juan Carlos si Trump lo negó, pero Petro dice ayer: no amigo, @el nuevo siglo, no desinformes. Las periodistas no son muñecas de la mafia. O sea, él mismo, viendo su discurso, viendo lo que dijo, pone el trino diciendo: no, están desinformando. Y siempre es: no lo dije, yo no lo crié, yo no estaba en eso, yo no fui, yo no he... Entonces, cuando los líderes comienzan también a negarse ellos mismos sus realidades, pues las personas que quieren creer, que quieren encontrar como un piso, pues también comienzan a no creer las verdades que son, pero que los líderes están negando. Entonces es también un juego ahí de los mismos líderes, llámese Trump, llámese Kamala, llámese Petro, que están jugando también a manipular esa verdad. Juan Carlos, si me lo permite, la afirmación inicial suya es cierta en los términos de la tratadista pues de estos temas usuales, que es Wendy Brown, ¿cierto? En el famoso texto del Pueblo sin atributos. Y
en esencia lo que dice es cuando se pierde la verosimilitud, se pierde la democracia. O sea, la democracia no es igual al voto, la democracia no es igual a las elecciones, la democracia es igual a la construcción de acuerdos. Es decir, cuando se pierde en una sociedad la capacidad para construir acuerdos, se pierde la democracia misma independientemente de cuáles son los modelos o las distancias que puede haber entre diferentes sociedades democráticas. Y hay dos modelos que conocemos muy bien. El primero, pues, es el de siempre, ¿no? Las sociedades de control, los autoritarismos, o sea, pensemos en Nicolás Maduro. Ese tipo de antidemocracia ya la conocemos. Pero el otro... a veces le llamamos democracia. ¿Y cuál es el otro? Es el otro modelo, el del pueblo sin atributos que menciona Brown. Pues es lo que estamos viendo con Elon Musk, es lo que estamos viendo con Donald Trump. Es decir, aparentemente hay democracia con difundir noticias falsas y con que después el resultado electoral se respete. Aparentemente hay democracia cuando uno siembra discursos de odio. Aparentemente hay democracia cuando uno siembra discursos contra los migrantes. ¿Por qué? Porque se respeta el resultado electoral. No es así. No hay democracia cuando no se basa en los hechos, cuando no se busca hacer pedagogía a la sociedad, cuando se bombardea permanentemente la concordia. Es decir, la lógica de la política amigo-enemigo, que es la misma de Trump, que es la misma de Maduro, que es la misma de las dictaduras que vivimos en América Latina, que es la misma de lo que estamos hablando un poco desde el inicio, que es la misma de los populismos, que es la misma de todo este tipo de regímenes políticos, no importa si son de izquierda o si son de derecha o si son de lo que sea, es un fenómeno global. Eso es lo que está destruyendo la democracia. Entonces, a lo mejor, tal vez, la discusión de nuestro tiempo ya no es izquierda, centro, derecha, ¿cierto? Estamos en una discusión para intentar salvaguardar la democracia. Y si nos quedamos en la discusión pasada, de pronto vamos a dejar pasar la más importante de este tiempo, en donde estamos involucrados todos. Y yo insisto, políticos, periodistas, académicos, todo el mundo. Claro. Es que estaba yo a punto de poner la grabación, pero creo que no tenemos lista la de Donald Trump. La de Trump. Tan pronto que vamos a una pausa y ya volvemos 7:58. Continuamos En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Carolina Fierro, Julián Espinosa, Jairo Rivera y Alejandro Salas. Antes de la pausa les comentaba de aquella llamada de Donald Trump en el año 2020 al secretario de Estado de Georgia en Estados Unidos, donde le pide que encuentre 11.780 votos. Y de haber sido así, pues habría ganado las elecciones en ese estado y habría ganado posiblemente las elecciones en Estados Unidos, pero no fue así porque los votos no existían. Aquí está la voz del presidente Trump, entonces presidente. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Ahí está lo que dijo el presidente Trump. Pero bueno, hay que cambiar de tema y el siguiente asunto lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Y es un tema muy delicado, Juan Carlos, porque este viernes comenzó una protesta por parte de los transportadores, hicieron unos plantones, hubo un plan tortuga en algunas ciudades del país por el inminente reajuste en el precio de la CPM. Finalmente, el 1 de septiembre comenzó a operar el incremento en el diésel, muy en contravía de lo que estaban esperando los transportadores, y amanecimos con vías bloqueadas, unos focos en el departamento de Santander. Esto rápidamente se extendió también a norte de Santander, a otras vías como la vía al Llano y bloqueos aquí en Bogotá que se mantienen a esta hora. Incluso hay un comunicado de la Asociación de Transportadores de Carga que lo titulan así: ultimátum al gobierno nacional. Dicen que se declaran en asamblea permanente ante el impacto que esto tiene para las transportadores de carga, lo que está sucediendo, que se mantienen también en un cese de actividades, y a esta hora hay enorme incertidumbre frente a si estos bloqueos se van a mantener o no, mientras estamos comentándoles que hay incluso niños de colegios que no han podido llegar a sus casas, que están metidos allí en estos bloqueos. Acaba de terminar un puesto de mando unificado que instaló el gobierno nacional sobre las 6 de la tarde con el presidente de la República. Son las 8, se levantaron y decidieron mañana continuarlo a primera hora de la mañana. La pregunta es, ¿era necesario llegar hasta este punto con este reajuste del precio de la CPM y la reacción de los transportadores, doctor Salas? Pues hay varias cosas, ¿no? Por una parte está la promesa de campaña de no hacerlo y terminar haciéndolo. El argumento del gobierno es que es una decisión de responsabilidad fiscal. Y entonces ahí la pregunta que surge es, ¿este gobierno dónde es que está poniendo las prioridades ahí sí de temas fiscales? Porque lo que hemos visto es que hay una cantidad de gastos necesarios que se han frenado y una cantidad de gastos, digamos, diferentes. Como
el $1.000.000 que le están dando a algunos jóvenes, que al principio parecía que era porque no fueran criminales y después pues finalmente no sabe por qué es que es. Es decir, hay un tema de priorización del gasto que uno no entiende. La pregunta que yo tengo en este momento es, ¿quién está al mando del barco del gobierno para resolver este asunto? Porque un poco trayendo lo que veníamos hablando, el gobierno debe tener un adulto responsable que esté a cargo de resolver estos problemas, y claramente pues el presidente no parece ser ese adulto responsable. Hemos visto unas declaraciones de la ministra de Transporte, pero lo que nos llegaban, y de pronto estamos equivocados, pero la información que llegaba era que habían terminado el PMU, y entonces resulta que un puesto de mando unificado, cuando todavía hay niños en los buses, No, pero cuando ya el problema no... sí. En efecto, ya terminó la reunión en la Casa Nariño. Y entonces uno dice, y entonces que se fueron a dormir y van a comer a ver si mañana al desayuno encuentran una solución o a qué. mimir. Se fueron a mimir. Porque ese es el problema, es decir, por supuesto que tensiones sociales siempre hay. La democracia es eso, es una constante tensión entre personas que opinan diferente, entre prioridades que se superponen, pero al final del día hay un gobierno que toma decisiones y afronta el problema. Y en el caso del presidente Petro, pues no hemos sido testigos, mentiras, la semana pasada vimos cómo solucionó el problema de la gasolina con las aerolíneas. ¿Dónde está hoy? ¿Qué están haciendo hoy para solucionar este problema? ¿Cómo ve, doctor Espinosa, esto que está ocurriendo y la manera en que el gobierno lo está abordando y la reacción de los transportadores? El gobierno hoy es víctima de su propio invento. En el paro nacional dijeron y se cogían la cabeza diciendo que no iban a subir la gasolina y que lo que estaba haciendo Duque era una infamia. Y hoy le están subiendo al diésel después de que duplicaron el precio de la gasolina. Ahora, esto tiene un efecto inmediato en el costo de los fletes, ¿sí? Un flete que es más o menos la carga de una tonelada, que hay camiones que llevan 8 o 10 fletes, puede aumentar considerablemente con este monto, y lo que aumenta necesariamente es el precio de los alimentos, aumenta el precio de la canasta familiar, que es lo que el presidente ha jurado proteger. O sea, el presidente está diciendo que va a garantizar el cuidado del bolsillo del pueblo y que necesita que el pueblo tenga acceso a una condición alimentaria mejor. Eso dijo cuando hicieron la reforma tributaria para ponerle impuesto a las papas y a la gaseosa. Pero ahora, para ponerle precio mayor al diésel, que va a aumentar el precio de los fletes, pues le va a aumentar el precio a la papa, al huevo, a la leche, al plátano y a todo lo que tiene que ver con la canasta familiar. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con las vías de hecho. Yo creo que eso no debe hacerse, pero lo que hoy estoy viendo es que claramente el presidente, en su incoherencia enorme de lo que dijo de campaña, lo que está haciendo, pues está recibiendo el daño colateral de que la gente está absolutamente inconforme con lo que está pasando. Yo creo además que si el presidente es fiel a lo que ha dicho el presidente senador, cuando era senador, que decía dónde están los espacios de diálogo, pues dónde está el espacio de diálogo con los camioneros, y dónde está no solo el espacio de diálogo sino con los camioneros, no, con los lecheros que se acaban de subir a la protesta, y con todos los sectores para llegar a un consenso. O sea, aquí claramente hay un hueco fiscal, y ese hueco fiscal no ha sido capaz de solventarse con lucha contra la corrupción, porque eso es el principal hueco fiscal que tenemos hoy en Colombia. Y entonces encontramos escándalos de corrupción. Acá hubo problemas nacionales y marchas nacionales cuando se robaron 90.000 millones, 80.000 millones por el escándalo del Mintic, y ahorita que robaron 500.000 millones, entonces el presidente sale y dice que eso es otra gente. Y entonces sale el presidente activista a decir que no fue su propio gobierno, sino que es como si fuera otro gobierno, y entonces lo ve uno en esa actitud constante. Entonces el presidente y su gobierno hoy son víctimas de su propio invento, y pues yo deseo que esto salga de la mejor manera. Ojalá congelaran el precio del diésel. Ya le subieron al diésel, ya a partir del sábado hay un precio mayor, pero es que están diciendo que le van a subir a lo mismo que está la gasolina, y la verdad el palo no está para cucharas Pues en este momento. También estamos recibiendo el reporte desde Cúcuta que han suspendido también las clases en los 39 municipios del departamento de Norte de Santander, en Cúcuta su capital, pero también en los 39 municipios producto de estos bloqueos que se mantienen allí en Norte de Santander. ¿Qué piensa de esto, doctora Carolina Fierro? Yo estoy en la línea del concejal Julián, porque lo que más molesta es la incoherencia con lo que decía en campaña, y segundo, la falta de claridad en
qué va a pasar con esos recursos. O sea, si sube el precio y va a tener mucho más recaudo el gobierno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Dónde se va a invertir? ¿Cómo lo van a hacer? Porque lo que realmente siempre, lo que estemos viendo es un derroche, no solo en temas de corrupción que han destapado periodistas, columnistas. Hace como 15 días Aurelio Suárez también destapó un tema en Mintic, una autopropaganda, o sea, por donde se le vea, y fuera de eso, una contratitis en órdenes de prestaciones de servicios en todos los ministerios y cero ejecución. Entonces, vaya y venga lo que uno siempre dice: si yo viera las obras, todos los que pagamos impuestos, se aumentara calidad de vida, obras, educación, pues uno dice, bueno, vaya y venga, se da la pela de poder hacer eso. Pero es una incoherencia con lo que dijo en campaña. Fuera de eso, cero austeridad en el gasto, que dicen vamos a recortar, vamos a apretarnos el cinturón. Cero, eso no ha pasado por ningún motivo, empezando por sus viajes, empezando por el derroche de contratos, empezando por las malas ejecuciones. Entonces, es una situación difícil. Además, pues debo decir que no soy muy amiga de los subsidios, pero desde el punto de vista económico, si se puede organizar, es muy diferente a hablarlo, a plantearlo, a tenerlo y ser coherente. Es decir, y con esta plata vamos a organizar esto, vamos a ejecutar. Cuando, insisto, ya ha pasado más del 50% del gobierno y están como si estuvieran empezando el 7 de agosto de hace 2 años y no sabemos en qué va a pasar, a dónde van a ir esos recursos que supuestamente van a recibir. Oiga, doctor Rivera, y aquí mientras tanto estamos pendientes porque otros sectores ya lo estábamos contando que se decidieron sumar, el de los lecheros y hay también protestas de buses intermunicipales a esta hora en la calle 80 para hacer aún más difícil el panorama de Bogotá a esta hora de la noche. ¿Qué piensa, doctor Rivera, de lo que está sucediendo con esta situación, la forma en que está abordando el gobierno, la manera en que también están actuando los transportadores? Yo creo que aquí estoy un poco en contravía. Yo creo que aquí el acuerdo es que la gasolina va a subir, el ACPM va a subir, eso es inevitable. Y fíjese que en estas discusiones políticas siempre tenemos este problema de que usualmente el político no se quiere hacer cargo de lo que le toca en ese momento. Eso es lo que vamos a ver en los sistemas pensionales, en los sistemas de salud, pero también con la gasolina. Sin duda es una incoherencia con lo que dijo en campaña, pero es coherente con el discurso de fondo que siempre ha tenido en torno al cambio climático y a la transición energética. Y ese es en realidad el discurso de fondo frente al cual el presidente Petro va a querer dejar algún legado, por lo menos en términos de cambio climático y demás, ¿cierto? COP16, tenemos a la ministra Mohammad haciendo allí una labor importante en ese sentido, y aquí el fondo es ese, o sea, la CPM tiene que subir, el diésel tiene que subir, o sea, la carga impositiva con la cual se sostienen esos subsidios se tiene que echar para atrás progresivamente. Podemos dialogar sobre si como está planteado en este momento es bueno o no, pero eso tiene que pasar, ¿cierto? Entonces ese es el problema estructural. Si en lo estructural estamos de acuerdo en que eso tiene que hacerse, ¿cierto? En algún momento, entonces podemos discutir lo otro. ¿Cuál es lo otro? Lo dijo en campaña? Los dos problemas políticos. ¿Por qué no lo dijo en campaña? La mayoría de políticos dicen una cantidad de cosas. No, pero es que Petro era el cambio, ¿no? Petro era el real, el cierto. Todo incendió el país con el cuento que era el colmo, ¿no? El presidente Duque dijo que le quedaban a Maduro, ¿qué? ¿Cuánto eran? ¿30 días? Pero 20 eso sí es una comparación absurda, perdóname. Es decir, eso es absurdo porque esto es una política interior, es una decisión que depende completamente del presidente y sobre todo con el antecedente es que el paro nacional, después del Estallido Nacional que estuvo plagado de violencia, fue liderado, según el propio Petro, por él, pero no es absurdo, incendiando el país por eso. No es absurdo desde ningún sentido. O sea, todos estamos de acuerdo en que la gasolina tiene que quitarse el subsidio, ¿sí o no? Para focalizar ¿Lo hizo o no lo hizo el presidente Duque? El presidente Duque no tenía un plan en ese mismo sentido. Iba subiendo la gasolina moderadamente, pero se entendía, por ejemplo, la necesidad de la reactivación económica. Fíjese que no se podía reactivar la economía. Cuando es mi amigo, está bien. Cuando es mi enemigo, está mal. Esa es la lógica de la política que hablábamos en la primera pregunta, que no tiene sentido. Es que el asunto es cuál es la priorización económica. Si todos estamos de acuerdo en lo estructural y es que progresivamente se le tiene que quitar el subsidio a la gasolina, ¿cierto? Y a la CPM, entonces la medida está en la perspectiva correcta, ¿cierto? La discusión política en torno a ella está abierta y es súper importante, pero en la estructural estamos de acuerdo. Ahora bien, en la funcional, que tiene dos dimensiones, el diálogo, que es una,
¿cierto? Digamos, eso es súper importante, y las consecuencias y demás. Creo que allí pues nos toca mirar si el diálogo surte efecto, si se logran acuerdos, pero en últimas la medida es correcta. Entonces, me parece que haber aquí en la oposición total, todo el mundo sabe, es decir, en el mundo político se sabe que esta es una medida que progresivamente se debe tomar. Dialoguemos en torno a eso, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, pero en últimas la decisión de Petro en esa perspectiva es correcta. Pues depende, porque un minuto no, porque es que aquí hay una cosa que es bien importante, y es que estamos en medio de una necesitadísima reactivación económica. Y una de las apuestas para la reactivación económica es, por ejemplo, subsidiar el precio del combustible. ¿Para qué? Pues para que los bienes y servicios... Sigue estando subsidiado y va a estar siguiendo... Claro, pero, va a seguir estando subsidiado. Pero gradualmente es diferente este golpe que hacerlo de una manera distinta. Entonces tú hablabas del presidente Duque. El presidente Duque tomó decisiones responsables. De hecho, tan responsables que le hicieron un paro porque estaba subiendo el precio de la gasolina. Sí, pero ¿cuál sería la manera distinta? O sea, pues por ejemplo, no gastar un billón de pesos en la UNGRD, por ejemplo, ahí. Permítanme decir una cosa. Yo creo que la manera distinta es el ataque frontal a la corrupción. Es que aquí no se ha hecho un plan estructural para lucha contra la corrupción, Jairo, y en eso yo creo que hay una diferenciación de fondo cuando se dijo que este era un gobierno del cambio, y lo que hacen es estallar y estallar escándalos de corrupción en todo lado. Cuando uno va y mira que se pierden alrededor de 20 billones al año en corrupción, y tú vas y miras lo que significó la reforma tributaria, te das cuenta que la corrupción es equivalente a la reforma tributaria. Es decir, si el gobierno en realidad se pusiera serio con el tema de la corrupción, eso sería innecesario, porque lo real frente al tema de los fletes es que va a aumentar el precio de los alimentos. El presidente salió a decir que eso era falso, y también le escuché al ministro de Hacienda decir eso, y a mí me parece que tiene toda la lógica, porque cuando usted encuentra que un flete sobre una tonelada tiene un monto, y ese monto tiene que ver con el combustible del vehículo que lleva esa comida, porque le echan diésel para que el vehículo pueda andar, pues tiene toda la lógica que el flete aumente y aumente el precio del alimento para el usuario final. Entonces yo creo que acá nadie, y eso no es Petro, Jairo, eso es todo el mundo, acá nadie se ha puesto serio de verdad con un programa serio de lucha contra la corrupción. Y lo que sucede acá es que cuando hay un problema de corrupción, el presidente sale a decir, no, es que eso es como otra gente, es que y con el hijo también dijo, no, es que ese no lo crié yo. Y entonces cuando salió lo de los helicópteros en el Ministerio de Defensa, es que ese no era yo. Y entonces cuando era alcalde, y acá sonaba que la familia Alcocer había, en el momento del MEPOT, hecho un programa de edificación en una zona que era humedal, entonces esos son otros, y cada vez nos echamos el cuento de que es que él es impoluto y el resto no. Los hechos de corrupción contribuirían ostensiblemente a no tener que a quitar ese subsidio, y por lo tanto no tener que aumentar los precios de los alimentos en Colombia. De acuerdo con la reflexión sobre la corrupción, totalmente, pero son temas distintos, por dos razones. En realidad, el tema o los compromisos del país frente a los subsidios del combustible, y ahí también lo que mencionaba Alejandro es cierto, en realidad es un cuento de que sea un tema fiscal, ¿cierto? Tiene que ver con que hay un plan de transición energética. Es decir, independientemente del problema tributario, del problema fiscal, tiene que quitarse progresivamente el subsidio de los combustibles, y hace parte de una transición energética que podemos discutir si es responsable o no, si está bien o mal planificada, está la discusión abierta, pero en todo caso la medida debe tomarse progresivamente, y debe tomarse en una mesa concertando cómo esos efectos colaterales que va a traer el necesario aumento de la gasolina, porque se va quitando los subsidios, ¿cierto?, se van corriendo, y se puede hacer de múltiples formas, ¿cierto?, mirando las tasas de ganancia. Es decir, hay muchas soluciones mediante las cuales, digamos, los efectos que va a traer la medida se pueden mitigar, pero la medida estructuralmente hay que tomarla, y no es solo de este gobierno. Claro, pero... Entonces, fíjense que en este punto, ¿sí?, la medida responsable es esa. Dialoguemos en torno a si está bien o mal planeada, pero hacia allá tiene que caminar el país. ¿Sabes qué es lo que pasa con eso? Es que me parece muchísimo a lo que hacía cuando era alcalde de Bogotá. O sea, él es, hagámosle la guerra a Transmilenio, porque acá lo que necesitamos es un metro subterráneo. El metro subterráneo se demoraba 20 años en hacerse, y mientras tanto, pues el sistema que hay es Transmilenio.
Se decía es que esto se lo tomaron los privados, pero no renegoció los contratos. De hecho, firmó y trajo nuevamente contratos con los sistemas privados. Entonces, no es como decir, oiga, yo aumento el precio y después miramos qué hacemos y cuál es la solución para este tema. Traigamos las soluciones y vayamos haciendo una transición gradual hacia todos los temas. Claro, pero no en este punto. O sea, el debate debió haber sido el 8 de agosto, porque en eso sí he oído a Juan Carlos Echeverry, a Tomás González, del otro lado de Petro, diciendo es la medida que hay que tomar. Entonces, en el punto de vista económico estamos de acuerdo. ¿Por qué, si él es del pueblo y lucha por el pueblo y está contra la oligarquía, por qué hoy están los camioneros haciéndole paro a Petro? ¿Por qué no empezó hace 2 años a explicar lo que tenía que explicar y a decir que vamos a llegar a este punto, que tiene que ser gradual, que tenemos que hacer la transición energética? ¿Por qué estamos llegando a que hoy hay niños de colegios en Bogotá encerrados por este tipo de decisiones? Porque no hay ni explicación, ni diálogo, ni consenso en un gobierno que supuestamente, pero es que a Duque y Santos y Uribe, no, ya, dejemos el pasado atrás y que gobiernen en lo que está pasando hoy. Entonces, si esa era, para allá iba, y si esa era la medida que tocaba tomar, desde el 8 de agosto, póngase las pilas a su ministro de Minas, a su ministro de Hacienda, y haga lo que tiene que hacer para que esto no esté pasando hoy a las 8:30 de la noche con este paro que parece que se va a crecer. Lo que hay acá es un altísimo nivel de improvisación, Carolina. Total, o sea, lo que hay en este gobierno es improvisación en esto y en casi todas las decisiones que se han venido tomando frente a los temas reales y estructurales acá. Si usted va y mira, por ejemplo, el sector defensa, pues el sector defensa creyó en los primeros 2 años que acá la paz total iba a ser una realidad y que el Cauca y que el Cauca y todos los territorios que tienen un conflicto grande o el espacio de transición que hay de Jamundí hacia Bucaramanga, hacia Buenaventura, eso iba a ser un jardín de rosas, y como no lo fue, entonces ahorita están intensificando las acciones militares y eso tiene unos resultados también colaterales por parte de los grupos armados, y entonces hoy estamos otra vez en guerra y Misión Cauca es un disfraz, porque es un disfraz de acciones sociales detrás de toda la operatividad que está haciendo la fuerza pública, ya que tiene que hacerse además. Pero lo que yo quiero decir es que lo que hay es cero planeación en este gobierno y 1000% de improvisación. Yo quiero retomar una cosa que decía Julián, porque ataba el problema a la política de cambio climático y la transformación, Jairo. digamos que, perdón Jairo, y la transformación de la matriz energética, por ejemplo. Resulta que cuando, y mencionaba el Duque, no sé qué, yo le voy a decir lo siguiente al presidente Duque. Cuando el presidente Duque se posesionó, en Colombia había 50 megas de energías renovables conectados a la red. Cuando se fue, había 2.000, que son los mismos 2.000 que hay ahorita porque este presidente no ha puesto más. 2 años después. Entonces, listo. Es decir, es que los debates del gobierno no se pueden como hacer como con acupuntura, porque al final el presidente es el presidente de todos los sectores, de todos los ciudadanos y en toda la geografía del país. Y lo cierto es que estamos viviendo unos altísimos niveles de improvisación, unos altísimos niveles de incompetencia y unos altísimos niveles de corrupción. Y lo que están padeciendo hoy unos niños que están en los buses que no han podido llegar a la casa es que se cierra el PMU de hoy y se van a dormir los que están a cargo del problema. Sí. Bueno, señores, les cuento que se nos acabó el tiempo. Así que los invito a otro debate más adelante. Hablábamos del tema de la CRIC. Temas pendientes. Pero nos queda 1 minuto y medio, así que no tenemos tiempo. No. Así que gracias, Carolina Fierro, por haber estado aquí, Julián Espinosa, Jairo Rivera y Alejandro Salas. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN.